Para que se haga realidad todas las políticas que están en un plan de ordenamiento territorial, es de fundamental importancia desarrollar los esquemas de movilidad, de tal manera que estos sean sostenibles y cada vez más ambiciosos con el mismo esquema planteado en el ordenamiento territorial. Por ello, dentro de los kits de ordenamiento está el kit de innovación y movilidad en transporte. Para ello, nuestro experto de la Universidad de Nueva York, Ricardo Montezuma, nos va a contar un poco de qué se trata esto. Hola. Soy Ricardo Montezuma, consultor de la Universidad de Nueva York para el programa PODS Modernos del Departamento Nacional de Planeación. En esta sesión vamos a tratar la innovación relacionada con transporte y movilidad desde la idea de trazar e integrar una red jerarquizada de largo plazo. En la guía encontrarán ustedes la manera como contextualizamos este tema, los elementos del diagnóstico, los elementos de formulación, gestión y sobre todo lo que nos permiten integrar esta innovación dentro del ordenamiento territorial. En este video vamos a centrarnos sobre los elementos relevantes, esenciales de movilidad y transporte desde la idea que hemos planteado en el resumen ejecutivo, en los distintos documentos, de tratar, además de todo lo que es indispensable, ir a lo esencial. Entonces, ¿qué es esencial? Para nosotros, en este tema, hemos marcado 5 puntos esenciales. El primero, el más importante, es articular la movilidad realmente en el ordenamiento territorial. El segundo tiene que ver con la posibilidad de ampliar el abordaje de delimitación de áreas de grandes superficies de suelo a priorizar corredores estructurantes. Dicho en términos cartográficos, pasar únicamente de polígonos a vectores. Esto va a ser esencial en el sentido de crearle un esqueleto al ordenamiento territorial. El tercer elemento es crear una red de movilidad como elemento estructurante de largo plazo, como elemento estructurador de largo plazo a 30 años. El cuarto elemento es ordenar la movilidad en sus distintas escalas temporales, funcionales dentro del territorio, en sus distintas dimensiones que tiene en la manera como debe funcionar y cómo debe estar trazada. Y finalmente, el quinto elemento es concretar y evidenciar esta articulación de movilidad y ordenamiento territorial en hechos tangibles. Lo ideal sería en el territorio, en mapas e en indicadores. ¿Qué es una red estructural? Para nosotros, esta red estructural tiene 3 elementos esenciales. El primero, los elementos multimodales. Una red va más allá del transporte terrestre. Debe tener en cuenta el transporte aéreo, el transporte marítimo, desde la lógica de las necesidades, obviamente, del actor público y de los actores privados. Una red con visión de largo plazo tiene que ser multipropósito. Tiene que tener en cuenta que además de las necesidades de transportarnos como personas, hay la necesidad imperante de transportar mercancías. La logística es un tema dentro del transporte que cada vez toma importancia en nuestras ciudades y que en muchos casos lo hemos dejado de lado. Finalmente, el tercer elemento es la multifuncionalidad de la red. Necesitamos una red que sea priorizada para transporte público, para espacio público, para transporte alternativo, para sus elementos naturales y que nos permita la conectividad nacional, regional, urbana y local. Incluso en algunos municipios colombianos, en un par de municipios colombianos, necesitamos tener muy tangible la conexión internacional. Dentro de la contextualización del tema de movilidad y transporte, hacemos énfasis en la evolución del concepto y de la manera como el ordenamiento territorial en Colombia ha abordado esta temática en 20 años. La primera aproximación fue una aproximación
de finales de los años 90 desde la lógica de la conexión. Y se habla de la conexión, de la comunicación y se esboza los elementos de infraestructura. A partir de mediados de la primera década de este siglo, la nueva ley que involucra los planes maestros de movilidad como elemento obligatorio de los planes de ordenamiento territorial, va a cambiar, va a ampliar, va a definir y va a sentar las bases de lo que ahora estamos impulsando, que es ir más allá del plan maestro de transporte para entrar en el ordenamiento territorial, articular el concepto de movilidad. Este va a ser uno de los elementos que más nos puede orientar en la estructuración física del territorio y sobre todo funcional del mismo. Tenemos entonces la posibilidad real, en este caso, de marcar el territorio, de marcar la movilidad desde la forma como definimos el ordenamiento de la ciudad. En este sentido, tenemos, por un lado, la Ley 388, como les decía, con la que comenzamos, la Ley de Transporte, la 1083, y finalmente la posibilidad con estos POTS de segunda generación o POTS modernos de articular la movilidad realmente. Partimos entonces de un enfoque sistémico de movilidad, de un enfoque amplio, de una visión de un elemento que permitirá realmente conectar y sobre todo hacer accesible el territorio a todo el espacio de expansión urbana. Es importante en este caso tener tres elementos de los sistemas de movilidad. Por un lado, el elemento de estructura vial, luego los elementos relacionados con estructura de transporte y finalmente los que tienen que ver con sistemas de gestión y control de tránsito. Son tres escalas distintas de articulación, tres escalas distintas de integración formal y funcional de la movilidad dentro del territorio. ¿Cómo hacemos para integrar y trazar una red vial con visión de largo plazo? Como han podido ver en el capítulo precedente, en el video anterior, hemos mostrado la metodología de la Universidad de Nueva York para dimensionar con elementos cuantitativos la cantidad de espacio que se requiere a futuro, a 30 años, la localización del mismo y la articulación con lo que hay en este momento en zonas de expansión. En este módulo nos centramos a la metodología que nos permite trazar en términos prácticos ese esqueleto dentro de esa gran zona de expansión que en varios de los planos que presentaba Nicolás Galarza en la otra sesión está demarcada como la gran zona en color amarillo de expansión. ¿Cómo hacemos? Tenemos que tener en cuenta 4 elementos esenciales. El primero es la estructura natural, la estructura que Germán Camargo en el otro video les presenta con mucho detalle todo lo que es el sistema natural estructurante del territorio, que ya da una forma específica a cada ciudad, la define por sus elementos hidrográficos, topográficos, por todos los elementos que tienen que ver con la manera como el elemento natural se asocia y de cierta manera también cómo el ser humano ha transformado parte de este elemento natural. El segundo, tal vez uno de los más complejos y que hace que cada territorio sea totalmente distinto en términos de la forma que pueda tener la malla vial, es la estructura de la propiedad. La forma del predial va a marcar otro elemento fundamental de la malla vial que vamos a trazar. Luego tenemos elementos de conectividad. Los territorios hoy en día tienen por lo general una estructura incipiente de vías que en algunos casos permiten conexión nacional, conexión departamental, conexión rural y local. Y finalmente viene la idea central. Tenemos estos elementos y tenemos que trazar una malla ideal
ortogonal de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Como vamos a ver, es casi imposible de que sea ortogonal. Como resultado, como concepto, es ideal porque la forma natural del territorio, la forma de la propiedad y la forma de los corredores existentes van a definir una estructura que hemos ya hecho algunos pilotos en Colombia para las ciudades de Valledupar y Montería. Como pueden ver ustedes en el plano de Montería, una estructura predial bastante atomizada de más de 3.000 predios permite o define una forma bastante orgánica que además tiene obviamente mucho que ver con esta estructura hídrica tan compleja que nos ha explicado Germán en el otro video. En el caso de Valledupar, la forma predial de predios mucho más grandes, de zonas mucho más amplias, ha permitido la configuración de una malla vial de mayor tamaño y de cierta manera un poco más ortogonal. Tenemos entonces los elementos centrales para trazar una malla vial, para hacerla real, para que pueda desde hoy definirse con una visión hacia 30 años. ¿Por qué crear supermanzanas? ¿Por qué hacer o buscar configurar manzanas de 1 kilómetro por 1 kilómetro? Necesitamos que estos grandes espacios al interior de los cuales se va a definir las urbanizaciones, los barrios, a partir seguramente de planes parciales, tengan una estructura mínima, un esqueleto mínimo que sea pensado en la conectividad y la accesibilidad a todo el territorio. No podemos permitir que los municipios sigan creciendo únicamente a lo largo de las vías existentes. La estructura, el esqueleto, tiene que ser definido desde el ordenamiento territorial. ¿Cómo definirlo? ¿Qué especificaciones viales recomendamos? En los municipios de más de 100.000 habitantes, donde hemos planteado ejercicios ya reales en Valledupar y Montería, lo ideal sería tener corredores estructurantes de alrededor de 30 metros, como lo muestra este gráfico, en el cual el primer elemento que define la forma del mismo es el elemento natural de espacio público, de transporte activo o alternativo, y finalmente el transporte individual y privado. Corredores de 30 metros estructurantes que le permitirían a los ciudadanos estar a una distancia bastante cómoda de un desplazamiento inicial de aproximadamente 500 metros. ¿Cómo hacer realidad hoy algo que está pensado a 30 años? Tenemos dentro del ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de usar distintos instrumentos. Tenemos la posibilidad inicial de usar la unidad de planeación rural, o sea, definir espacios rurales donde por ahora no hay posibilidad de desarrollo urbanístico, pero que necesitan un mínimo de esqueleto de infraestructura. Algunos municipios, por ejemplo Valledupar, se planteaba la posibilidad del desarrollo de esta unidad de planeación rural, además de un plan vial rural. El segundo sería la posibilidad de usar un instrumento bastante práctico, sencillo, sin inversión alta para el municipio, que es el derecho de preferencia. Podemos, por la ley colombiana, marcar en las escrituras de los predios donde estará a futuro toda esta zona de expansión la posibilidad del trazado y, lo más importante, la necesidad y de cierta manera obligación que tienen los propietarios de estos terrenos de vender a futuro estas franjas viales para el desarrollo y configuración de la malla. Tenemos otros instrumentos. En Valledupar, por ejemplo, ha habido incluso una donación de franja por intereses privados. Se puede usar una condonación tributaria, incluso en algunas situaciones, obviamente habría que llegar a expropiación si fuese necesario, y de todos modos está la posibilidad de usar
los sistemas de cargas y beneficios que tenemos previsto en el ordenamiento jurídico territorial colombiano para asegurar estas franjas en el momento de definición de planes parciales. Hay un tema fundamental de pensar esta malla, de hacer esta malla hoy, y es que la conectividad macro de la ciudad no puede quedar únicamente en la definición futura de planes parciales. Esto le está pasando a muchos municipios colombianos y no necesariamente los intereses del plan parcial son los intereses de la conectividad de todo el territorio. Para terminar, hagamos énfasis en 5 elementos. El primero, es posible, es tangible hacer ordenamiento territorial articulado a la movilidad. Tenemos los instrumentos jurídicos, que es la base más importante. Podemos llevar esto a un instrumento administrativo, a un acto administrativo. Tenemos la metodología que nos ha aportado la Universidad de Nueva York, que es una metodología probada y que además, probada en Colombia, y que además nos da elementos científicos a partir de una revisión general de ciudades en el mundo y la aplicación en Colombia. Entonces, es conveniente y factible hacer una malla vial a 30 años. Lo segundo, es útil estructurar el esqueleto del territorio. Es útil, yo diría no solamente útil, es urgente delimitar la malla vial que permita la accesibilidad y la conectividad a todo el territorio. Tercero, hay enormes beneficios en términos urbanísticos de definir supermanzanas. Manzanas de 1 kilómetro por 1 kilómetro con corredores estructurantes donde ha sido prioritaria la movilidad sustentable. Y finalmente, nuestra última recomendación, de cierta manera la más pragmática, sería: necesitamos que sea evidente, tangible, la articulación del ordenamiento territorial y de la movilidad. ¿Cómo? Buscando generar marcas desde ahora, o sea, señales en el territorio. En Valledupar hemos trazado vías y hemos demarcado anchos con arborización, tener mapas reales con indicadores tangibles, no solamente indicadores finales de logro, sino indicadores de desempeño. A futuro, el éxito de estos planes de ordenamiento en este tema dependerá muchísimo de la manera como se articule el plan de ordenamiento territorial cada 4 años con el plan de desarrollo de cada administración. Si las administraciones no asumen que el plan de ordenamiento territorial es realmente la carta de navegación de largo plazo del municipio y el plan de ordenamiento es la bitácora para 4 años, seguiremos con grandes dificultades para hacer tangible el ordenamiento territorial y lo que nos hemos propuesto en esta presentación, la articulación del ordenamiento territorial con la movilidad y el transporte. Muchísimas gracias.